El fuego ya está vivo. Corre bajo entre la hierba seca y respira humo gris a las 5:26 de la tarde. Hay viento sur. Silba entre chapas oxidadas. Huele a pasto tostado, químico barato y miedo fresco. Un hombre está arrodillado junto a una mata de rosa mosqueta con algo brillante en la mano. No corre. No grita. Solo mira cómo prende. Y cuando una voz le ordena quedarse quieto, nadie imagina que ese hombre no vino a apagar nada. Vino a empezar todo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Antes del humo, antes de la sirena, Tomás Barrientos era el tipo en quien todos confiaban. 34 años. Barba prolija. Manos grandes, ásperas. De día arreglaba cosas en una hostería de El Bolsón. De noche, o cuando sonaba la alarma, se convertía en bombero voluntario. Y siempre llegaba primero. Siempre. En el pueblo lo conocían por la voz calma. Por esa forma de hablar bajito cuando todos estaban nerviosos. En la feria artesanal decían que tenía pasta de héroe. Las vecinas lo saludaban por su nombre. Los comerciantes le fiaban sin mirar. Era de esos hombres que inspiran tranquilidad apenas entran a un lugar. Y lo que nadie te cuenta es esto. Tomás no solo aparecía cuando había fuego. Parecía esperarlo. El lunes 14 de enero de 2019, a las 16:37, detrás del cerro Piltriquitrón apareció la primera columna de humo. El cielo estaba limpio. El aire seco. Ese viento tibio del verano patagónico hacía crujir los pinos y arrastraba olor a resina, polvo y pasto quemado por la Ruta 40. En el cuartel, entre mangueras húmedas y herramientas colgadas que chocaban con eco metálico, Tomás fue de los primeros en ponerse el chaquetón. Ese incendio no fue el peor. Pero dejó dos detalles que después iban a helarle la sangre a todos. El primero, siempre empezaban al final de la tarde, con viento. El segundo, Ivana Vera, una suboficial de trenza apretada y libreta roja, encontró una botella verdosa derretida y una piedra manchada de combustible al costado del camino. Esto no empezó solo, dijo ella. Tomás levantó la vista, tiznado, y respondió, con este calor, cualquier chispa alcanza. Escucha bien esto. Entre el 14 de enero y el 3 de marzo aparecieron 7 focos más. Distintos lugares. Mismo patrón. Misma hora aproximada. Y casi siempre, de una forma u otra, Tomás estaba ahí antes que nadie. La pregunta no era si había un pirómano. La pregunta era otra. ¿Por qué el héroe del pueblo parecía llegar demasiado rápido? Hay humo otra vez. El pueblo mira al cerro y no entiende por qué siempre pasa a la misma hora. Y mientras todos señalan a turistas, fogones y adolescentes, el verdadero patrón ya está parado frente a ellos. Después de ese primer incendio, la repetición empezó a pudrirlo todo. 2 focos en Wharton. Uno detrás del barrio Usina. Otro cerca de la subida al Cajón del Azul. 3 más entre chacras privadas. Siempre al final de la tarde. Siempre con viento. Siempre con ese olor seco de matorral caliente y savia cocida. En la panadería de la calle principal se hablaba en voz baja, entre pan negro recién salido y bandejas que todavía soltaban vapor. En la radio local un conductor soltó la pregunta que nadie quería decir fuerte, ¿y si hay un pirómano suelto? La frase quedó flotando en el pueblo como una mosca dentro de un vaso. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. El 9 de marzo de 2019 llegó a El Bolsón la comisaria inspectora Celeste Alvarado. 38 años. Impermeable beige. Cara quieta.
Costumbre incómoda, escuchaba sin interrumpir. Se instaló en una oficina prestada, con olor a café recalentado, papeles viejos y humo que se metía por la ventana. Celeste no salió a cazar forasteros. Miró horarios. Llamados al 911. Fotos de vecinos. Partes internos del cuartel. Y encontró una coincidencia pequeña. De esas que parecen nada. En 5 de los 8 incendios, el primero en dar aviso era Tomás. O alguien juraba haberlo visto, casualmente, demasiado cerca del origen. Eso puede ser suerte, dijo el jefe del cuartel. Celeste ni pestañeó. 5 veces no es suerte. El 18 de marzo, a las 17:11, un noveno foco apareció detrás de una escuela, a 2 cuadras de la casa de Tomás. Pequeño, pero rápido. El pastizal ardió con un olor agrio, como tela vieja quemada. Esa noche revisaron cámaras privadas. En una despensa, una grabación mostró una camioneta blanca doblando hacia un camino vecinal. La patente estaba borrosa. Pero había una calcomanía azul en el vidrio trasero. El emblema del cuartel. Hay 3 vehículos con esa calcomanía, dijo el jefe, ya transpirando. ¿Y quién usa la Fiorino blanca de mantenimiento de la hostería?, preguntó Celeste. Ahí nadie respondió de verdad. Y aquí es donde todo se rompe. Porque el silencio duró apenas unos segundos, pero bastó para cambiar la dirección de toda la investigación. Lo que faltaba era verlo con sus propias manos. Y eso iba a pasar muy pronto. Él baja de la camioneta con una mochila oscura. Mira alrededor. Se pierde entre pinos jóvenes. 8 minutos después, detrás de los álamos, nace una línea fina de humo. El 23 de marzo de 2019, 2 agentes de civil siguieron a Tomás desde la hostería hasta la zona de chacras de Mallín ahogado. El cielo estaba gris. Había caído una llovizna leve la noche anterior y el aire olía a tierra mojada y corteza húmeda. Lo vieron detenerse en un camino de ripio. Motor apagado. Puerta abierta. Mochila al hombro. Uno de los agentes murmuró, si prende algo, entramos. El otro respondió, espera. Que se vea claro. Y se vio. Tomás caminó entre pinos bajos. Desapareció unos segundos. Solo se escuchaban ramas rozando y ese golpeteo seco del viento contra los troncos. 8 minutos después, una línea de humo empezó a subir detrás de una cortina de álamos plateados. Delgada al principio. Después más densa. ¿Te acuerdas del detalle de la introducción? Siempre al final de la tarde. Siempre con viento. Ahora ya sabes por qué importaba. No era casualidad. Era cálculo. Tomás volvió corriendo hacia la camioneta. Sacó el teléfono. Según el registro, llamó al cuartel a las 18:04 para reportar el incendio. Tenemos foco activo, dijo con voz firme. Firme. Como si no acabara de crearlo él mismo. Pero escucha bien lo que pasó después. La fiscalía no ordenó detenerlo. Querían algo más sólido. Algo que no dejara espacio para dudas. Un error. Una evidencia material. Una mano atrapada en el acto. Y ese error le dio tiempo. El 2 de abril, a las 15:52, Ivana mandó un mensaje a Celeste. Tomás había pedido cambiar una guardia para quedar libre hasta la noche. Raro. Muy raro en plena temporada de riesgo. Ahí montaron vigilancia en 3 puntos donde ya habían aparecido focos antes. Y aquí viene el detalle que da escalofríos.
En su casa todavía no habían entrado. Nadie sabía lo del cuaderno negro. Nadie sabía lo de los mapas con virome roja. Nadie sabía que guardaba algo mucho peor que un encendedor. Porque esa tarde, mientras la brigada lo seguía, Tomás estaba a minutos de cometer el error que por fin lo iba a hundir. Un agente lo ve arrodillarse. El pasto seco se mueve con el viento. En su mano brilla algo plateado. Y entonces aparece ese resplandor pequeño, naranja, casi tímido. El 2 de abril de 2019, a las 17:26, sobre un sendero secundario cerca de un galpón abandonado de chapas oxidadas, la brigada lo tuvo enfrente. Hacía viento sur. Las ramas silbaban con un sonido fino, casi humano. Tomás estaba junto a una mata seca de rosa mosqueta. Solo. Concentrado. Como si hiciera algo delicado. Manipuló algo brillante. No hubo gran explosión. Nada de película. Solo una chispa baja. Una respiración de humo. Y después, el fuego empezó a correr agachado por la hierba amarillenta. Ahora, dijo uno de los agentes. Corrieron. Tomás Barrientos. No te muevas. Él se quedó inmóvil. En la mano derecha tenía un encendedor plateado. En la izquierda, un trozo de tela empapado en acelerante metido dentro de un frasco cortado. El olor golpeaba fuerte. Químico. Penetrante. Mezclado con esa fragancia amarga del humo nuevo. Pero eso no es lo más perturbador. Espera. Celeste fue la última en acercarse. El móvil sonaba detrás. A lo lejos, empezó a escucharse una sirena. La del cuartel. El mismo cuartel al que él iba a correr para hacerse el héroe, otra vez. Celeste lo miró fijo. ¿Cuántos fueron? Tomás tardó. Tenía ceniza pegada en el antebrazo. Ojos rojos. Cara rara. No de susto. De tristeza. Casi íntima. No sé, dijo. Al principio era uno. Después necesitaba llegar primero. Ahí se cerró una parte del misterio. Ya no era sospecha. Era él. Era el héroe fabricando su propia emergencia. Pero faltaba lo más oscuro. Esa misma noche allanaron su casa. Y lo que encontraron adentro explicaba una frase apenas audible en un video, una frase que iba a cambiar el caso completo. Ahora sí. La sirena ya viene. Él escucha ese sonido que conoce de memoria. El humo le sube a la cara. Y por primera vez no corre hacia el fuego. Se queda mirándolo como si fuera suyo. Ahora sí vemos completo el momento del principio. Martes 2 de abril de 2019. Son las 17:26. Viento sur. Galpón de chapas oxidadas. Rosa mosqueta seca. Pasto amarillo. El resplandor naranja nace apenas un segundo en su mano y enseguida se vuelve una línea viva. Baja. Rápida. Hambrienta. Tomás está arrodillado. Encendedor plateado en la derecha. Frasco cortado y tela con acelerante en la izquierda. Por eso siempre llegaba tan rápido. Por eso los focos aparecían al final de la tarde y con viento. Por eso Ivana había visto combustible junto a aquella botella derretida el 14 de enero. Y por eso su frase en el video, esa frase casi perdida entre radio y crepitar, ahora da miedo de verdad, ahora sí. No hablaba de apagar nada. Hablaba de convertirse, otra vez, en el primero.
Los agentes irrumpen entre las ramas. No te muevas. El fuego ya le lamé las botas. Se escucha el chasquido seco del matorral prendiendo. Huele a nafta, a humo nuevo, a tierra caliente. Celeste se acerca última. Lo mira. Él no huye. No pelea. No inventa una excusa. Solo observa las llamas con una calma enferma. ¿Cuántos fueron? No sé. Traga saliva. Al principio era uno. Uno. Esa palabra pesa más que una confesión entera. ¿Por qué te dice cuando se quebró? Cuando pasó de bombero admirado a hombre que necesitaba fabricar tragedias para entrar en escena. En ese instante se cierran todos los patrones. La camioneta blanca. Los horarios. La guardia cambiada. La rapidez imposible. El héroe del pueblo estaba creando el peligro que juraba combatir. En su casa no encuentran trofeos comunes. Encuentran mapas. Fechas. Marcas en rojo. Y videos donde se graba peleando contra incendios que, según la fiscalía, él mismo había iniciado. Esa noche del 2 de abril allanaron su vivienda. Adentro había mapas impresos de la zona con círculos en virome roja, recortes de noticias, un cuaderno negro con fechas y ubicaciones, y videos en el celular. En uno, filmado el 3 de marzo frente a un bosque de cipreses, aparece bañado por una luz naranja, respirando agitado, casi eufórico. Entre el crepitar del fuego y las órdenes por radio, se escucha su murmullo, ahora sí. El 4 de abril de 2019, durante la indagatoria en la Fiscalía de El Bolsón, admitió haber iniciado al menos 6 focos. Dijo que al principio quería ser útil. Sentirse necesario. Después, según su propio relato, necesitaba la descarga. La llegada. El reconocimiento. Ser el primero. Ser el héroe que él mismo inventaba. Pero hay un detalle que mucha gente no esperaba. No pudieron probarle todos los incendios. Había sospechas sobre más focos. Había patrones. Había coincidencias. Pero en varios casos faltó evidencia material directa. Y eso dejó una grieta incómoda en la historia. Durante el proceso, el pueblo quedó partido. Algunos no podían creerlo. Otros recordaron de golpe pequeños gestos raros, apariciones demasiado rápidas, explicaciones que sonaban ensayadas. Ivana, la de la libreta roja, fue una de las primeras en decirlo sin adornos, no estaba apagando el fuego. Estaba actuando. La condena llegó. Hubo sentencia. Hubo culpa. Pero la confianza no volvió igual. Porque cuando un bombero prende el incendio, no destruye solo matorrales o bosque bajo. Destruye algo más simple y más grave, la idea de que la persona que corre a ayudarte realmente viene a salvarte. Y aquí queda la parte que más me inquieta. No el encendedor. No el frasco. No siquiera la confesión. Sino esa necesidad de llegar primero. Esa hambre de aparecer cuando todos miran el humo. ¿Recuerdas a Ivana pateando aquella botella derretida en enero? Ahí ya estaba la verdad, chamuscada, al costado del camino. Y aún así nadie la quiso ver completa. Porque Tomás era el confiable. El sereno. El héroe. En El Bolsón, durante mucho tiempo, cada sirena volvió a sonar distinto. Más fría. Más sospechosa. Y eso no se repara fácil. Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.